Iglesias en Colombia y en las naciones, bienvenidos de nuevo a nuestra conferencia misionera. En estos días vamos a estar cantando a nuestro Señor, vamos a estar siendo desafiados por medio de su palabra, como también vamos a estar compartiendo algunos videos de lo que Dios está haciendo en las diferentes iglesias en Colombia, como también en la iglesia en Venezuela. Así que sin querer decir más, demos inicio el día de hoy y arranquemos pues con mucho amor y con mucha alegría. La verdad es que qué desafío tan impactante, y esto nos pone en perspectiva, justamente para pedirle a Dios que nos enfoque, nos dirija. En ese sentido, mis hermanos, los animo a que oremos, descansemos aún este día y la semana que viene para nosotros en el Señor. Amadísimo Padre, gracias Señor por esta conferencia misionera. Gracias por desafiarnos aún de entrada, Señor, a entregar nuestras vidas para ti, para entender, Señor, que vale la pena entregar nuestras vidas, morir aún para cumplir con la gran comisión. Gracias por esta conferencia misionera tan especial, tan única. Y lo que nos enseña una vez más es el poder de tu palabra, saber que no está presa, Señor, y que aún tiene poder para llegar hasta los últimos rincones, Dios mío, a través de todo lo que tú permites. Padre amado, te damos gracias porque podemos como iglesia reunirnos, todos a aprender, Señor, y sabemos que desde ya tú estás preparando todo, cada cosa, cada mensaje, Señor, para que impacte nuestras vidas, nuestros corazones y nos lleve a tomar esas decisiones, esas resoluciones de corazón que impactarán Colombia y las naciones. Señor del cielo, queremos pedirte humildemente, Señor, que tú nos sigas manteniendo enfocados en lo que es tu misión. Y por eso te pedimos que nos sigas enfocando en el discipulado, Señor, como ese corazón del ministerio, de donde salen estos hombres y mujeres que van hasta lo último de la tierra y que están dispuestos a entregar sus vidas para ti. Que de verdad de todo corazón, Señor, nos mantengamos siempre enfocados en lo que es tu corazón, Dios, y que tú sigas obrando en la vida de los discípulos, de los maestros, Señor del cielo, de esta gran, preciosa responsabilidad que tenemos de compartir tu preciosa palabra y tu verdad. Señor, por favor ayúdanos a no perder de vista esto, porque sabemos que tenemos un enemigo que nos va a desenfocar, un enemigo que quiere aún comprar lo que es nuestras vidas, para que las entreguemos a las cosas que no tienen nada que ver, Señor, que no tienen valor eterno, y aún nos va a querer chantajear, Señor del cielo, para que nosotros dejemos de trabajar para lo que es realmente importante y para lo que es realmente valioso. Ayúdanos, Señor, a dirigir nuestras mentes, nuestros corazones, y guárdanos, Señor del cielo, de vender esa heredad tan preciosa a las naciones que nos has dejado, Padre Santísimo. Que estemos escuchando tu voz, que estemos siguiendo tus pasos, Señor, siendo esos verdaderos discípulos y formando esos verdaderos discípulos, y a todo nivel, Señor,
que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo de nosotros para el cumplimiento de esta gran misión. Gracias, Señor, desde ya por este tiempo que vamos a vivir en estos días, y dejamos nuestros corazones, nuestras vidas en tus manos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, continuemos siendo desafiados con todo lo que el Señor tiene para nosotros. La iglesia en Villavicencio ha preparado el siguiente video, así que vamos a verlo. Hola, los saludamos desde Villavicencio. Mi nombre es Víctor Galindo. Me gradué como arquitecto en la Universidad Nacional en el año 1981 en Bogotá. Y antes de ser enviados a esta ciudad, tenía una fábrica de muebles ahí mismo en la ciudad de Bogotá. Les presento a mi familia, a mi esposa. Mi nombre es Dinamarque Díaz, yo soy abogada y antes de ser enviados me desempeñaba como gerente comercial en una empresa donde laboré 15 años. Y mi hija. Hola, soy Ana María, estoy estudiando diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Nariño y estoy apenas en primer semestre. Hola a todos, mi nombre es Iván Galindo, soy misionero de la Biblia Dice en la ciudad de Villavicencio. También soy profesor de idiomas y a eso me dedico un par de días a la semana, el resto del tiempo estamos sirviendo en la obra. Bueno, mi nombre es Ángela Casañas, soy comunicadora social organizacional y antes de venir al campo misionero me desempeñaba como coordinadora corporativa de servicio al cliente. Hola, soy Isabela Galindo Casañas, estudio en primero de primaria y tengo 7 años. Hola, soy Felipe y me llaman Pipe, pero me gusta. Tengo 5 años y estoy en transición A. Bueno, nosotros fuimos encomendados como misioneros en octubre también, junto con la familia de Víctor y de Dinamarque. Y también llegamos a Villavicencio en el año de 2016, en enero. Y bueno, desde ahí hemos estado sirviendo en la obra en esta ciudad. Nosotros llegamos como familia a la iglesia, la Biblia Dice de Bogotá en el año 2001. Y desde ahí yo sé que Dios me llamó. Obviamente vine a entender ese llamamiento muchos años después y finalmente Dios confirmó ese llamamiento en un pasaje que no podría olvidar nunca, Jeremías 29, en donde Dios me habló de ese fuego que es imposible de apagar. Fui finalmente ordenado como pastor el 1 de octubre del 2015 en la conferencia misionera y fuimos enviados desde ahí, comisionados a esta ciudad y nos radicamos aquí el 1 de abril del 2016. Villavicencio tiene una población de más o menos 535.000 habitantes y en todo el departamento del Meta hay aproximadamente 1 millón de habitantes distribuidos, si podemos decirlo de esa manera, en 29 municipios. Y bueno, esto nos plantea varios retos. De hecho, el primer reto es ganar la confianza de los llaneros, ya que son personas de un carácter recio y duro por el mismo desempeño del trabajo. Y el segundo reto es alcanzar a toda la población de estos municipios, como les dije antes, puesto que están muy separados unos de otros. Y ese es ese es otro de esos retos. Agila, novillo por la huella cabecera. El llanero, ustedes saben, es recio, es trabajador duro,
trabaja bajo el sol en condiciones difíciles y al mismo tiempo es un poco apático, sobre todo para conocer personas nuevas. Es desconfiado, tal vez por su historia, por lo que han tenido que vivir, pero al mismo tiempo son festivos, son joviales, les encanta su folclore, son orgullosos de su llano, orgullosos de la naturaleza que Dios les dio, del trabajo, del llanero. Y también les encanta la naturaleza, entonces todo lo que tenga que ver con ríos, con paseos, con salidas, con campo, les encanta. Y bueno, eso ha permitido que nosotros conectemos con ellos. La obra aquí en el llano tuvo su comienzo a finales del año 2001. Yo tuve el privilegio de participar en ese primer viaje exploratorio que se hizo a finales de ese año. Llegamos primero a Granada, en donde había un grupo de personas ya esperándonos y allí se les predicó el Evangelio. Y al otro día viajamos a Villavicencio, en donde la mayor parte de mi familia, que en ese tiempo vivía aquí, escuchó el Evangelio y así comenzó la obra. Inicialmente la obra en las dos ciudades tuvo un solo encargado y esa obra finalmente vino a tener su comienzo oficial en el primer trimestre del año 2002. Y como les dije, con un solo encargado. Después ambas obras fueron creciendo hasta que finalmente hubo la necesidad de dividirlas, cada obra con su líder encargado. Hasta que hacia el año 2009, a mediados del año 2009, mi familia y yo fuimos encargados específicamente de la obra en Villavicencio. Y así continuó la obra creciendo, haciendo los viajes cada 8 días, un equipo a cada ciudad, hasta que en el año 2015, en la conferencia misionera el 1 de octubre, fui ordenado como pastor para esta iglesia de Villavicencio. Y finalmente nos pudimos establecer el 1 de abril del 2016 en esta ciudad y ahí arrancó, digamos que oficialmente la iglesia. Bueno, a partir de la llegada de Víctor y su familia y nosotros con ellos para hacer su apoyo, la iglesia ha crecido y hoy en día tenemos un promedio de asistencia a los servicios dominicales de 70 a 80 personas. Además, hay personas en todos los niveles del discipulado. Constantemente recibimos gente en inducción, hay gente en 3 selecciones, hay un grupo muy especial en evangelismo, hay un grupo de jóvenes iniciando las 16 lecciones. También hay personas en nivel 2, de hecho ya se ha dictado el nivel 2 2 veces y nos ha dado creyentes muy comprometidos con mucha madurez para servir aún en las misiones y en el establecimiento de la obra en Villavicencio. Estamos trabajando con 6 hombres que creemos que Dios puede usar en el liderazgo de la iglesia, establecerlos como columna. Y trabajamos en ellos en diferentes áreas de su crecimiento espiritual para que puedan hacer la obra junto con nosotros. El 8 de agosto del 2017 recibimos la personería jurídica y ya con un pastor y una familia establecida, puesto que fuimos enviados con una familia misionera de apoyo, Iván Galindo, su esposa Ángela y sus 2 niños, y en 2017 la iglesia empezó oficialmente como iglesia local. En la iglesia actualmente hay varios ministerios, hay unos ministerios de servicio, como son el ministerio de atenciones y el ministerio de alabanza. Allí los creyentes aprenden a servir al Señor con humildad de corazón. Y en los ministerios de cuidado, que son el ministerio de niños, a cargo de Fernando, el ministerio de jóvenes, que tengo el privilegio de liderar, junto con Juan Carlos y Juliana, que me acompañan, el ministerio de parejas que lidera Víctor, y dentro de ese ministerio de parejas está el grupo de damas, en donde Dinamarque y Ángela con otras damas están al cuidado de las señoras de la iglesia. Entonces estamos tratando de cuidar a todas las personas para su crecimiento espiritual, para que sigan en el discipulado y sirvan al Señor. Hace más o menos un año largo, para agosto del 2019, Dios nos encargó a la iglesia de Villavo el cuidado de la obra en Granada.
Y bueno, ha sido un gozo y un desafío muy grande. En Granada hay un grupo de aproximadamente unas 30 personas que son muy fieles a la palabra de Dios, muy fieles al discipulado, oran constantemente y estamos tomando los pasos, siguiendo a Dios, buscando a Dios todo el tiempo, porque queremos que Granada sea una iglesia modelo, que sea luz a toda la región del río Ariari. Allá hay muchos puertos por el Ariari, ciudades de 10.000, 15.000 personas que necesitan el Evangelio. También tenemos peticiones, rogarle al Señor que siga con su mano preciosa sobre nosotros, que nos siga dando sabiduría para pastorear esta iglesia, sus ovejas, que nos guarde en nuestra salud y que nos cuide. Y también peticiones para el campo, rogarle a Dios que nos siga abriendo puerta para la palabra. Vamos a seguir llevando el Evangelio a más municipios en el llano. Y como iglesia queremos también pedirle al Señor que añada familias completas. Le hemos venido pidiendo al Señor eso, que añada esas familias, y también rogar por hombres comprometidos que nos ayuden a llevar a cabo su preciosa obra aquí en los Llanos Orientales. Gracias por orar por nosotros. Su oración significa mucho para nosotros y nos mantiene en pie. Hay 3 peticiones que queremos compartir con ustedes para que nos apoyen. La primera, que seamos con Víctor un solo equipo, que seamos uno en Cristo, una misma mente, un mismo corazón, trabajando por la obra todo el tiempo. La segunda petición es que nosotros recibamos sabiduría de Dios para dirigir la obra en Granada y establecer allí, con la guía de Él, una iglesia bíblica modelo que impacte la región del Ariari. Y la tercera petición para nuestra familia es que Dios nos permita seguir haciendo contactos que nos permitan llevar el Evangelio en toda la región, no solamente en la ciudad de Villavicencio, sino en toda la región, en diferentes municipios, y así contribuir a predicar el Evangelio por todas partes. Gracias de verdad por estar en oración por nosotros. Las sentimos y a través de ellas Dios nos mantiene en pie. Hola iglesia, bueno, nosotros somos la familia Yanke, mi nombre es Sebastián, el de mi esposa Natalia, nuestro hijo se llama Israel y nuestra hija Emma que viene en camino. Nosotros pertenecemos a la iglesia La Biblia Dice Medellín, El Poblado. Y bueno iglesia, hoy queremos invitarlos a cantar una canción que nos habla de lo maravilloso que es Dios, que un día nos salvó por su gracia y que nos anima a que hablemos y prediquemos y publiquemos la única verdad, Jesucristo. La canción se llama Dios de Maravillas. En el universo, dueño de los cielos, el creador, Dios de
somos la familia Millán y la familia Cerrato y pertenecemos a la iglesia La Biblia Dice de Ibagué. Y para nosotros es un momento fabuloso, es una oportunidad grandiosa de saludarlos en este tiempo de conferencia misionera. A continuación escucharemos la canción Guíame Dios, en la cual nos desafía a obedecer la gran comisión desde Colombia a todas las naciones. Cantemos. Adiós. Adiós. Llame Dios, yo te seguiré. Llame Dios, yo iré. Me has llamado, te obedeceré. Llame Dios, yo iré. Llame Dios, yo te seguiré. Llame Dios, yo iré. Me has llamado, te obedeceré. Llame Dios, yo iré. Llame Dios, yo iré. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente reunidos como iglesia, la iglesia de Colombia. Y hoy tenemos una grandísima oportunidad de empezar a escuchar lo que Dios desea para nosotros en esta conferencia misionera. En lo personal, gracias a Dios por permitirme estar acá sirviéndoles a ustedes para llevarles lo que es el mensaje que Dios quiere darnos en esta conferencia y obviamente servirle a Dios, quien a la final es el que desea hablarnos el día de hoy. Y bueno, ya han pasado 6 meses, seis meses y pico, diríamos aquí en Colombia, de nuestra cuarentena estricta. Y bueno, es algo bien especial el poder estar nuevamente aquí en el local de la iglesia. Y en estos 6 meses durante la cuarentena que pasamos aquí en Colombia, para muchos fue un momento difícil, para muchos fue un momento triste, momentos de verdad de mucha angustia. Y bueno, también le damos gracias a Dios por permitirnos sobrepasar este momento tan difícil. Pero también para muchos ha sido momentos gratos. Y bueno, no todo lo que pasó en esta cuarentena fue malo. Gracias a Dios, esto nos obligó a pasar más tiempo en familia, nos obligó también a poder dejar un poquito el afán del día a día, y más para los que vivimos de pronto en una ciudad tan agitada, y en este caso aquí desde Bogotá. Nos dejó ver también que las cosas pueden parar y que el mundo no se va a acabar. Y bueno, paró todo, la economía, el fútbol, tantas cosas pararon, pero lo bonito es que Dios no paró y Él siguió allí enseñándonos. Y bueno, Dios estuvo también permitiendo que pasaran muchas cosas buenas. También en muchos hogares permitió que se mejorara esa intimidad. Y sí, estoy hablando de que en esta pandemia Dios ha permitido que haya mucho fruto del vientre. Y bueno, hasta ahora han pasado 6 meses, pero de aquí en adelante podremos estar viendo todos aquellos que fueron engendrados durante la cuarentena. Y bueno, no va a faltar aquel que sea hincha o que le encante el básquet y que le ponga a su hijo Kobe Bryant, ¿cierto? Puede ser una de los posibles nombres que salgan de esta pandemia, como diríamos aquí, de esas colombianadas. Pero sin duda alguna, otras cosas buenas trajo esta pandemia, y es que la familia se va a crecer en muchas cosas, ¿cierto? Muchos de ustedes tal vez en un poco tiempo va a estar viviendo y van a estar escuchando esa frase famosa que dice: se creció la familia. Ahora quisiera preguntarte,
¿qué piensas cuando de pronto tu esposa te dice, amor, no me ha llegado? Y en ese momento, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu corazón? Aún el día de hoy, después de tanta turbulencia en el mundo. ¿Qué pasaría si tu esposa te dice, mijo, se creció la familia? Y pensémoslo un poquito. Tomémonos un tiempito para pensar qué pasaría por nuestra mente. Medítalo un poco. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿te alegra? ¿Te alegraría la idea de que ahora vas a tener un nuevo integrante en la familia? Bueno, Dios desea también que no solamente esos integrantes físicos vengan a nuestro hogar, sino esos integrantes también espirituales. Pero ¿saben qué trae un nuevo integrante en la familia? Bueno, trae otra cosa buena que pasó en la pandemia y son las remodelaciones. Y no sé cuántos de ustedes, al pensar, viene viene un hijito o una hijita, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Dónde va a dormir? Bueno, en muchas ocasiones este pensamiento genera remodelaciones en nuestros hogares. Y bueno, en medio de esas remodelaciones, que fue algo que también se hizo mucho durante la pandemia, todos ahí en casa teníamos que buscar maneras de distraernos, pues pasó algo, y es que muchos de nosotros le dijimos a nuestra esposa, amor, ¿por qué no hacemos tal cosa? En mi caso, pintamos las paredes. Y bueno, en muchos casos he escuchado varias historias de personas que han decidido remodelar su hogar, aprovechando que están allí. Pero, ¿saben? En ese momento la esposa súper feliz porque dice, uy, por fin voy a estrenar, por fin el color de pared que tanto he anhelado. Pero toda su felicidad llega hasta un punto cuando ella le pregunta a su esposo, amor, llamo a Home Center, por decir alguna empresa que nos ayude a esto. Amor, llamo a Home Center, les pido asesoría, voy cotizando. Y la felicidad se acaba cuando el esposo dice, no, amor, tranquila, hay muchos tutoriales en YouTube. Y ahí, plop, ¿cierto? La esposa, si fuera una historieta, terminaría con las paticas así del asombro. Y bueno, todo eso porque muchos de nosotros terminamos haciendo remodelaciones y a la final nos tocó llamar a personas expertas que nos asesoraran y efectivamente yo fui uno de ellos. Pero, ¿saben? Es una buena excusa para pensar en remodelar, que venga un nuevo integrante a la familia. Algo que ha pasado durante esta pandemia es que Dios nos ha dado mucho fruto. Dios nos ha permitido engendrar, llevar a los pies de Cristo a muchas almas. Y la pregunta es, ¿dónde los vamos a colocar? ¿Cómo los vamos a cuidar? Dios nos ha regalado fruto y como vamos a estar escuchando a lo largo de esta semana, Dios nos ha regalado fruto en lugares y en diferentes lugares. Muchas personas trabajando con personas en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, y Dios usando esos contactos. Y obviamente Dios sensibilizando también los corazones. Pero bueno, es una buena pregunta y qué buen problema a tener. Se nos creció la familia y ahora ¿qué vamos a hacer? Es uno de los buenos problemas a tener. Y bueno, Dios desea que hagamos una remodelación, pero más explícitamente una ampliación. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde-noche. Y bueno, pedirle a Dios que abra nuestros corazones, que de verdad actúe allí en el fondo de nuestro corazón, para que no solamente estemos dispuestos a recibir con agrado ese niño o esos nuevos frutos que Dios nos da, y más que todo Dios nos va a estar hablando en temas espirituales, pero que lo recibamos con un corazón de verdad lleno de regocijo, de alegría, y adicionalmente que hagamos algo, porque Dios nos dice el día de hoy, es hora de remodelar. Y les pido que vayamos a nuestro pasaje, ahí en Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 3. Isaías 54, del 1 al 3. Y bueno, mientras van llegando, yo ya lo tengo aquí listico. Isaías 54, para contarles un poquito,
es un pasaje que está en el contexto de Israel, pero es un pasaje que nos va a estar hablando acerca de los pactos y las promesas que Dios tiene, no solamente para Israel, sino para un pueblo, alguien al que Dios le va a hablar directamente. Entonces dice ahí en nuestro pasaje, Isaías 54, del 1 al 3, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Pidámosle a Dios que Él sea el que nos enseñe el día de hoy. Bueno, amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad de abrir tu palabra, por la oportunidad de escuchar tu consejo, Señor. Y, Señor, gracias porque hoy podemos nuevamente estar en la conferencia misionera. Gracias porque hoy tú tienes un propósito grande. Hoy tú nos quieres hablar a nuestro corazón para que entendamos el deseo tuyo, y es que crezca tu familia, que la familia de Dios crezca, y que hoy podamos entender el privilegio que tenemos de tener hijos espirituales, y que esto nos desafíe a tener uno por lo menos. Que Señor, esto que tú diseñaste, planeaste y prometiste a Abraham, lo podamos estar viviendo en nuestros días, hoy en día, Señor. Dios, te pido que nos podamos regocijar, que sea algo tan anhelado, el fruto del vientre, una persona más para ti, Señor, que sea algo que de verdad nos llene de alegría. Y bueno, te pedimos, Señor, que pensando en esto, en tu deseo y cómo tú anhelas que nos regocijemos, hagamos los ajustes necesarios, tanto a nivel personal, ministerial, en nuestras iglesias locales, en las obras misioneras, para poder cuidar correctamente de ellos, Señor, de ese fruto que tú nos has dado y que nos vas a dar. Y, Señor, todo esto entendiendo que ellos serán, y obviamente nosotros también, herederos de las naciones. Y todo esto, Señor, es porque tú lo prometiste. Padre, te pido que actúes en nuestro corazón y que de hoy salgamos desafiados a remodelar y especialmente a ampliar nuestro corazón, Señor, para poder recibir ese fruto del vientre. Señor, también darte gracias por el privilegio inmerecido de poderte servir y de poder estar aquí enseñando, Señor, tu palabra a mis hermanos. Te pido que me uses, Señor, te necesito, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, el título de la enseñanza del día de hoy se llama Es hora de remodelar, una ampliación hacia las naciones. Y hoy lo que vamos a ver son estos 3 puntos. El primero de ellos, bueno, Dios nos está diciendo que si queremos remodelar nuestro hogar, ¿cierto? Nuestra tienda, el lugar donde vivimos, y ya vamos a ver lo que Dios nos está hablando espiritualmente. Si queremos remodelarlo, tenemos que hacer 3 cosas. Lo primero es regocijarnos. Es lo primero que vamos a estar viendo, y eso está en el versículo 1. Luego, Dios nos pide que nos ensanchemos, ensánchate. Y por último nos va a decir, muévete. 3 cosas a las cuales hoy Dios nos va a estar desafiando. Así que acompáñenme nuevamente a nuestro pasaje y vamos a ir allí al pasaje estamos allí en Isaías 54, versículo 1. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y lo primero que vamos a estar viendo es regocíjate, porque tu familia creció. Y es lo primero que Dios nos va a estar diciendo, ¿tu familia creció? Ahora, antes de entrar a mirar estos puntos que componen este punto grande,
Este pasaje es una invitación a regocijarnos, a alegrarnos, y es manifestar al exterior toda la alegría interna que tenemos en ese momento. No sé qué cosas hacen que tú te regocijes. Tal vez la victoria del equipo de fútbol, tal vez que te ganaste una apuesta, tal vez el baloto. Pregúntate qué te hace regocijar. Bueno, Dios desea que una de las cosas que nos hace regocijar es que Dios nos dé ese fruto, que Dios agrande la familia. ¿Y cómo no regocijarse si es un deseo tan anhelado del corazón? Y en este caso, Dios usa la ilustración de una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y en la antigüedad los hijos eran vistos como algo honroso, como bendiciones, ¿cierto? Y bueno, todo un contraste a lo que hoy en día vivimos. Pero antes era así. Y era no solamente algo honroso, una bendición, sino era la manifestación de que la mano de Dios estaba sobre ese pueblo. Y anótenlo para que luego lo puedan leer, y si quieren ver un poquito más acerca de este pasaje. Dice en Éxodo 23, del 25 al 26, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Entonces, Dios en este pasaje nos muestra que el tener hijos era también una muestra de que la mano de Dios estaba sobre ese pueblo y específicamente sobre la nación que Él había escogido, sobre Israel. Entonces, cuando una mujer, ¿cierto?, o familia no podían tener hijos, pues era un dolor en el corazón, es un dolor que no lo llena nada más. Y hoy algo queda de ese anhelo tan grande de ser padres, ¿cierto?, que la familia crezca. Por eso comenzaba con esa pregunta, y es: ¿te alegra que venga un nuevo integrante? Obviamente yo sé que hay muchas preocupaciones, que hay muchas cosas en las que uno podría pensar si fuera un hijo físico, pero ¿te alegra cuando nace un hijo de Dios? ¿Alguien se arrepiente y recibe a Cristo? Eso es a lo que Dios nos quiere desafiar el día de hoy. Y nuestro primer punto, o subpunto, es que regocíjate porque tu familia creció a pesar de tu naturaleza. Y algo que amamos de conocer a Dios es que podemos encontrar en Él un Dios que hace cosas imposibles. Y miren cómo comienza nuestro texto. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y Dios le está hablando a una mujer estéril, le está hablando a una mujer por medio del pasaje que está escribiendo Isaías. Ahora, buscando la primera mención de la palabra estéril, Dios nos lleva a una historia de un hombre y una mujer. Y esto está en Génesis 11:30, y todavía no vayamos a ese pasaje, pero dice el pasaje que mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces Dios le está diciendo a una mujer estéril que se regocije. Bueno, ¿por qué? Bueno, miren lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a ver que esta mujer estéril representa o nos hace referencia a Sara, ¿cierto? La esposa de Abraham. Y Sara era estéril, tenía una condición natural en su cuerpo, y era que no podía tener hijos. Como dice nuestro pasaje, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y es que por muchos años ella nunca pudo dar a luz, ¿cierto? No, su cuerpo no tenía una condición que no permitía que eso ocurriera. Pero Dios le está hablando al corazón y le dice: regocíjate. Ahora vayamos a la referencia, ahora sí vayamos a Génesis 12, versículo 1 y 3. Génesis 12, 1 y 3. Y en este primer punto vamos a tomarnos un poquito más de tiempo que en los siguientes, porque Dios desea aclarar a quién le está hablando. Y en este caso dice: regocíjate, oh estéril. Y bueno, Dios nos quiere aclarar a quién le está hablando. Y para entender el cuadro que Dios está pintando, dice en Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa abrumadora, gigante, enorme, una promesa que Dios le daba a un hombre, Abraham. Este hombre iba a ser el padre, ¿cierto?, de muchas gentes. Dice, dice, y haré de ti una nación grande, una nación grande. Y la primera pregunta es, bueno, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, uno diría, me va a dar a una esposa que, mejor dicho, la más guerrera y tal vez de a 3 niños por año, pero no, Dios le dio a una mujer y esa mujer era estéril. Y miren lo que dice en el versículo, en el capítulo 15. Vayamos mirando qué pasó con este hombre al que Dios le prometió esto. Génesis 15, versículos 1 y 2 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces, la promesa de Dios no cuadraba con las condiciones que él estaba viviendo. ¿Listo? Ahora vayamos al Génesis capítulo 16. Y Sara, ¿cierto?, era estéril, no le daba hijos. Pues miren lo que se le ocurrió a Sara en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y muchas mujeres estarán diciendo: uy, no, pero tan rogado Abraham, ¿cierto? Tan rogado que ahí sí atendió de una vez el llamado de su esposa. Pero bueno, lo que vemos acá es que algo no cuadraba. La promesa de Dios era gigante, pero adicionalmente estaba una condición difícil, algo que no podía darse. Esa promesa no se podía dar por medio de esta mujer, de Sara, ¿cierto?, de Sarai. Y entonces ella lo que hace es actuar en sus fuerzas, en su carne, y le dice: pues yo tengo aquí una esclava, una sierva, acuéstate con ella, y los hijos de ella iban a ser de su ama, ¿cierto?, también en este caso. Entonces, esa fue una manera de tratar de cumplir la promesa de Dios por medio de nuestras fuerzas, por medio de las fuerzas de Sara, y Abraham pues dijo: hagámosle. Ahora miremos qué pasó en Génesis 21. Génesis 21 del 1 al 3. Y después de muchos años, miren lo que dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Bueno, pues lo que pasó es que ellos se impacientaron y a la final actuaron en sus fuerzas. Pero ¿saben qué? Eso no hizo que la promesa de Dios dejara de cumplirse, porque Abraham le había creído a Dios, y Dios, al ver la fe de Abraham, dijo: este hombre merece y se ha ganado el favor, ha ganado que yo responda a esa promesa. Entonces estamos viendo que Sara nos representa a esa mujer estéril, pero es que esa mujer estéril, ¿cierto?, tuvo dos maneras de cumplir esa promesa que Dios le había dicho. Les pido que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 4, allí en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4. Y en este pasaje, en Gálatas capítulo 4,
vamos a ver cómo Dios nos aclara el cuadro que está pintando y nos va a decir claramente a quién le está hablando en nuestro pasaje que estamos leyendo. Gálatas 4, versículos 22 al 27. Y acompáñenme a leer este pasaje. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces, primero nos está mostrando que lo que Sara y Abraham hicieron al hacer las cosas en sus fuerzas nos representa lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, y es el pacto antiguo, la ley, lo que el hombre trataba de hacer obedeciendo a Dios en sus fuerzas. Pero miren que hay otro segundo pacto, dice en el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, y aquí viene nuestro pasaje: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bueno, para aclarar un poquito el cuadro que Dios nos está pintando, esta mujer estéril representa a este pacto, al nuevo pacto, lo que hoy podemos ver en el Nuevo Testamento, esas promesas que Dios tiene, no por lo que hagamos nosotros en nuestras fuerzas, sino por llegarle a creer a Dios. Entonces, Sara representa el pacto de la promesa. Cuando Dios dice regocíjate, oh estéril, le está hablando a aquellos que están en ese pacto, y vamos a ir viéndolo un poquito más. Entonces, regocíjate porque tu familia creció a pesar de tu naturaleza. Sara era estéril, Sara no podía tener hijos, pero Dios le ofreció un mejor pacto y por medio de ese pacto pudo tener hijos. Así que Dios le dice regocíjate. Pero saben, también le dice que se regocije a pesar de su historia. Y volvamos nuevamente ahí en Isaías 54, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Ese fue lo primero, y en este punto es: levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, la que nunca podía tener hijos. Dios sí se los podía dar, y por eso le hizo una promesa. Y fue por medio de esa promesa y por llegar a creer en que Dios lo podía hacer, que pudieron ver la realidad de un Dios vivo y verdadero. Ahora, en este punto, Dios nos invita a abrir nuestra boca, a manifestarlo. Y es algo que nos debe motivar a cantarle a Dios, un fruto del vientre. Es una invitación también a alabar a Dios, porque escuchó nuestros ruegos, las oraciones. Y nuevamente Dios nos está hablando de tú conoces tu historia. Ahora, en mi caso, yo tuve 19 años donde no podía engendrar hijos para Dios, no podía llevar personas a los pies de Cristo. De hecho, ni sabía que eso se podía hacer. Pero a mis 19 años algo pasó y mi vida cambió. Nací de nuevo, recibí a Cristo. Y a partir de ahí empecé a crecer hasta que un día me di cuenta que podía llegar a engendrar hijos para Dios, y lo que tenía que hacer era darles el Evangelio. Y Dios, por su gracia, fue levantando hijos aquí y allá. Y era algo que Dios hacía. Yo no me podía jactar, era algo que solamente Dios podía hacer. Y es algo que ha pasado en la pandemia. Dios nos ha regalado hijos. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a estos regalos que Dios nos ha dado? ¿Te alegra? ¿De verdad estás levantando canción
y dar voces de júbilo. O sea, de verdad es algo tan anhelado en tu corazón, tener hijos para Dios. Y les soy honesto, Dios me confrontó y tuve que reconocer que no me alegraba como debe corresponder. Sí, me alegra aquí y allá cuando nos informan que personas recibieron a Cristo, pero llegar a decir, Dios, aleluya, gracias Dios, y que sea algo que implique que inclusive llegue a cantar, no estoy todavía allí. Pero Dios nos dice, alégrate porque era algo que antes no pasaba. En el Antiguo Testamento no podían vivir esta realidad. Entonces, la pregunta ¿es un anhelo de nuestro corazón? Regocíjate porque a pesar de nuestra historia, la familia se va a crecer y ha crecido. Que de verdad eso te alegre. No lo busquen, pero lo pueden anotar. Proverbios 13, versículo 12. Dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y aplicándolo a la ilustración que Dios nos pone, ¿cierto? En el caso de personas que tienen esta condición y que no puedan tener hijos, Dios dice, es un tormento en el corazón cuando no puedes tener hijos. Y algunos han podido vivir esto y podrían contarnos que es algo que duele. Pero luego dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando Dios responde una oración, ¡guau! ¡Qué alegría! ¿Has experimentado eso? Bueno, Dios dice que Él desea que lo experimentes pensando en esos hijos que puedes llegar a tener. Y que lo anheles tanto como Raquel, ¿cierto? Que clamó y dijo en Génesis 31, dame hijos o muero. Que de verdad ese sea nuestro corazón, iglesia. Que tengamos en el corazón darle hijos a Dios. Y Dios nos dice, regocíjate, alégrate porque es algo que antes no podía darse. Y ¿saben qué? También debemos regocijarnos porque la familia creció y es a pesar de las posibilidades. Y dice en nuestro pasaje, creo que estamos acá, dice... Al final dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Y bueno, estudiando un poquito quién es la desamparada y quién es la casada, veía primero a quién representa esta mujer casada que Dios cita ahí, ¿cierto? Dice, miremos ahí en Isaías 54:5. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Bueno, hay un pueblo que puede jactarse de estar casado con Dios o de haber estado casado con Dios, y es el pueblo de Israel. Y Dios acá nos dice, porque tu marido es tu hacedor. Israel fue el pueblo que Dios tomó y fue el pueblo con el que Dios los animaba a que vivieran esa relación marital, una relación de intimidad, una relación en la que podían llevar luz a todas las naciones, que fueran luz a todas las naciones. Así que cuando Dios nos habla, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, cuando menciona la palabra casada está haciendo referencia a Israel. Pero entonces, ¿quién es la desamparada? ¿Cierto? Y si esto fuera algo por Netflix, terminaría acá un capítulo y luego lo dejaría uno iniciado para el segundo capítulo. Pero bueno, sigamos leyendo. La Biblia nos dice que la desamparada, ¿cierto? Es aquella que no tiene amparo, como la casada, que tiene el amparo de su marido, y es alguien que necesita, ¿cierto? Que necesita protección y que necesita el amparo de alguien. Bueno, mientras Israel tenía un Dios, habían otras naciones que no tenían al Dios vivo y verdadero, y eran los gentiles. Acompáñenme a Romanos 11. Romanos 11, versículo 11. Pero entonces Dios está diciendo que más van a ser los hijos de los gentiles que del mismo Israel. Sí, eso es lo que Dios nos está diciendo. Hoy en día la iglesia tiene el privilegio de darle más hijos a Dios que aún la misma casada.
Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Miremos en el versículo 11. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. El pueblo de Israel rechazó a Dios, y eso lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Lo rechazó y se fue con otros. Digamos que se fue a acostar con otros falsos dioses. Y eso es fornicación. Se apartó de Dios. Bueno, Dios cuando vio eso, y cuando pasó eso y Israel por su pecado se alejó de Dios, Dios abrió la puerta a una desamparada, que no tenía marido, que no tenía un Dios que velara por ella. Y dijo, tú vas a tener hijos. Y ahora esa desamparada iglesia somos nosotros. Así que Dios dice, regocíjate. Regocíjate porque Dios te da más hijos que aún a la misma casada. Y si uno mira posibilidades de que una persona que no está casada tenga hijos con la que sí, pues obviamente la balanza se cae, ¿cierto? Se baja de su peso. Y la desamparada, ¿cómo va a tener hijos? ¿Con quién? La casada por lo menos tiene a su marido. Bueno, Dios hizo algo, nos dio una promesa y por medio de esa promesa podemos tener hijos. Ahora, para finalizar este punto y aplicarlo un poquito, iglesia, nosotros como Sara, ¿cierto? Somos estériles, no podíamos tener hijos. Trata de convencer a alguien en tus fuerzas de que reciba a Cristo. Un día, mientras crecía, le compartí a un amigo, y ese día yo sabía que no estaba bien con Dios, pero sabía que tenía que hacer la tarea. Y mi amigo me dijo, venga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. Después de que le había compartido el evangelio, me dijo, ¿y esta es la primera vez que usted lo hace? Y en ese momento me sentí tan mal, porque me di cuenta que lo estaba haciendo eran mis fuerzas por cumplir. Saben, en la carne no podemos tener hijos. Juan 15 nos dice que porque separados de mí nada podéis hacer, no podemos llevarle fruto a Dios. Efesios 2:12 nos dice que antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y bueno, ahora Dios nos hace una promesa y es, te voy a dar hijos. Pero sigue nuestra historia y es, ¿dónde los vamos a colocar? Vayamos nuevamente a Isaías 54 y aquí nos vamos a mover un poquito más rápido, entendiendo que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia, a aquella desamparada, estéril, pero que ahora tiene el pacto de Dios, la promesa de Dios. Dice ahí en nuestro texto, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus puertas y refuerza tus estacas. Bueno, iglesia, ahora entendiendo que Dios nos está hablando, que nos dio una promesa, la promesa de darnos hijos espirituales, la misma promesa que le dio a Abraham, ahora la podemos nosotros terminar de cumplir. Es lo que Dios nos está diciendo. Bueno, nos dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y es que lo segundo que tenemos que hacer en este desafío de que es hora de remodelar, aparte de regocijarte, es ensánchate, porque tu familia debe ser cuidada. Y dice ahí nuestro pasaje, lo primero que toca hacer es amplía tu tienda, amplía tu tienda. Y para entender un poquito de qué estamos hablando, esa palabra tienda, ¿cierto? Eran esos lugares donde habitaban los judíos en su peregrinar por las tierras prometidas. Y era también la manera en la que Dios habla de donde ellos vivían, sus habitaciones, donde ellos normalmente estaban. Obviamente pasaban la noche, dormían, crecían como familia. Y qué bonito porque no habla de casas, algo de pronto mucho más pesado, sino de tiendas. Y una particularidad de las tiendas, lo que hoy de pronto podría ser los camping, es que esas tiendas tú las puedes mover. Iglesia, somos la tienda de la familia de Dios. Y esa tienda
está en un peregrinaje como Israel. Dice en 1 Pedro 2:11, dice, y no lo busquen, se los leo, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios desea que entendamos que somos peregrinos, que nuestra vida no está acá en este mundo. Esperamos algo mejor, esperamos la Jerusalén celestial. Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dios nos está diciendo: iglesia, ustedes son una tienda, van de paso. Este mundo no es su vida definitiva, hay un mejor porvenir. Así que Dios nos está diciendo que esta tienda debe ensancharse, porque vienen más hijos, vendrán más hijos, así que debe ensancharse. Ahora, Colombia para Cristo necesita que sus tiendas o su tienda, viéndolo como la iglesia, la Biblia dice, de Colombia, se ensanche. Y ese es el llamado que Dios nos quiere hacer el día de hoy. En 1 Timoteo 3:15 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una tienda en la que moramos y es la iglesia. En esta vida espiritual, en esta familia espiritual, la familia de Dios, nos cuidamos en una tienda que se llama la iglesia. Así que lo primero que dice Dios es: amplía tu tienda. Y bueno, comienza con ampliar el campo de tu hogar, ¿cierto? Dice ahí en nuestro pasaje: ensancha el sitio de tu tienda. Entonces lo primero que debían hacer es empezar a cubrir más terreno, ¿cierto? Ensánchalo, el sitio. Tal vez era, no sé, de 3x3, una tienda pequeña. Dios les dice: necesito que ahora, o más bien, vienen más niños, ¿cierto? Tu familia debe ser cuidada, vienen más, amplíate. Es hora de que los puedas recibir. Pero saben, esto comienza con el corazón del líder. Esto comienza en el corazón del líder. Y miren cómo Pablo nos da ejemplo de extendernos. Vayamos a 2 Corintios 6:11. 2 Corintios 6:11, y Dios nos está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. 2 Corintios 6:11. Dice la palabra de Dios, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y bueno, arranca en el corazón del líder. Pablo le está diciendo a los Corintios: nuestro corazón por ustedes se ha ensanchado. Pueden venir más y va a seguir ensanchándose. Ahora, iglesia, eso tiene que ver con cómo respondemos al primer punto. ¿De verdad queremos más hijos? ¿Queremos más hijos para Dios? La carne no querrá, pero si vivimos y dejamos que Cristo viva en nosotros, Él se regocijará y dirá: que vengan los que tengan que venir, y la ensanchamos. Luego dice, entonces comienza en el corazón del líder, pero miren cómo luego pasa a sus ovejas o a su familia. Dice ahí en 2 Corintios 6, miremos el versículo 11 nuevamente y leamos hasta el 13. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Iglesia, la Biblia dice de Colombia, necesita que no solamente ella se ensanche, sino que para que se ensanche la iglesia, cada una de sus habitaciones pueda ser ensanchada. Y que cada una de esas iglesias locales
de las obras misioneras tenga en el corazón el ensanchar su corazón para recibir a más hijos. Y cuando de verdad ensanchamos nuestro corazón y decimos, Dios, que vengan los hijos que tú quieras, nosotros hacemos los ajustes, wow, Dios actúa. Ahora, esto también aplica a nuestra vida personal, y es ¿qué tanto anhelamos darle fruto a Dios? Nuevamente la misma pregunta. Si de verdad anhelamos darle fruto a Dios, tenemos que ampliar nuestro campo, tenemos que abrazar al mundo, ¿cierto? La iglesia debe tener unos brazos tan anchos para que alcancen a abrazar al mundo entero. Miremos 1 Tesalonicenses 1:8, y es un ejemplo de cómo una iglesia se ensanchó. 1 Tesalonicenses 1:8 dice en la palabra de Dios, y estoy en 1 Tesalonicenses 1:8, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y creo que leí el versículo que no es. Ahora sí, 1 Tesalonicenses 1:8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, iglesia, nos ensanchamos cuando nuestra fe se extiende, cuando de verdad regamos la semilla, cuando estamos dispuestos de verdad a abarcar mayor campo. Estamos en una conferencia donde Dios nos dice que demos nuestra vida por el campo. Y lo primero que Dios nos dice es: ensánchate, ensánchate. ¿De verdad quieres más hijos? ¿De verdad quieres un campo lleno de fruto? Ensancha tu corazón. Y eso comienza en el corazón del líder o padre de familia, o si no tienes familia, en el caso tuyo, y luego pasa a los que están a tu cuidado. Ahora, luego dice nuestro pasaje, ahí en Isaías 54 dice: no seas escasa, ¿cierto? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Y Dios nos está diciendo: no escatimes en gastarte, no escatimes en esta ampliación, en esta remodelación, no escatimes, da lo mejor. Ahora, tal vez eso es lo que a veces nos impide regocijarnos, porque el hecho de desear más niños implica que nos incomodemos, que toque cuidar más, que toque repartirnos más labores, y eso a la carne no le gusta, pero entendemos que es por la salvación de las almas. Así que Dios nos dice: no seas escasa. Miren el ejemplo que nos da Pablo en 2 Corintios 12:15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Y quisiera hacerte la siguiente pregunta: ¿qué cosas le niegas a Dios? ¿Con qué cosas Dios no se puede meter? Porque no estás dispuesto a invertirlas en Él. Tal vez es tu dinero, tal vez es tu tiempo, o tal vez es tu corazón, porque tu corazón ama más otras cosas que no quieres amar lo que Dios ama. Y es fuerte. Dios nos dice: no seas escaso. Vienen más niños, tú puedes ser parte. Ensancha tu corazón, ensánchate como iglesia. Nuestros ministerios, ensanchémonos para que lleguen más y más, porque a la final es algo que Dios va a hacer. Y luego dice en nuestro pasaje, al final dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y para no entrar en mucho detalle, dice en Números 3, del 36 al 37, hablando acerca del mobiliario del templo, ¿cierto? El tabernáculo,
Dice, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Las estacas y las cuerdas eran parte de lo que Dios tenía para que su tabernáculo se mantuviera en pie. Estos elementos de la tienda están por fuera, y si puedes ver una tienda de la antigüedad o la arquitectura, bueno, como los hebreos hacían sus tiendas, es muy similar a lo que hoy en día hacemos en los camping, que ponemos una sobrecarpa y se estiran unas cuerdas, ¿cierto? Y al final van unas estacas para clavarlas en la tierra. Bueno, eso está en la parte exterior de la tienda. Estos elementos ayudan a tener mayor firmeza y darle mayor alcance a la tienda. Si la cuerda es muy cortica, la estaca se clava solamente ahí pegadito y con alguna fuerza eso se va a levantar. La tienda va a estar muy fácil de destruirse. Pero saben, estos elementos están por fuera de la tienda y yo pensaba que en esta tienda, la Biblia dice de Colombia para Cristo, tenemos unos elementos que son parte fundamental de que esta tienda siga creciendo y son nuestros misioneros. Y Dios dice, alarga tus cuerdas. Si quieres que la casa se ensanche, hay que alargarlo. Y cuando se clave esa estaca, hay que reforzarla. Porque en la medida que esta tienda se amplía, es necesario que esas estacas estén firmes, fuertes. Ahora, iglesia, oramos por nuestros misioneros y yo sé que como ministerios estamos orando y tenemos repartidos a nuestros misioneros para estar orando todos unos por otros. Pero en nuestro corazón está de verdad el cuidarles en oración, por lo menos. En nuestro corazón está el de verdad cuidarles aún con nuestras ofrendas misioneras. Pablo en Filipenses 4:10 dijo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Iglesia, Dios nos dice que si nos queremos ensanchar en Latinoamérica, en Europa, Dios va a estar haciendo cosas grandes, pero tenemos que, sí, esa cuerda se va a alargar, pero pilas, porque hay que reforzar las estacas. No los podemos dejar la estaca ya sola. La estaca un día se puede saltar y la tienda puede llegar a estremecerse. Así que, perdón, me faltó darle clic. Amplía tu tienda, no repares en gastos. Y refuerza la estructura. Y nuestro último punto, y ya es un punto a manera de conclusión, dice, muévete, porque tu familia saldrá. Y vayamos a nuestro texto. Dice ahí en Isaías 54, dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Y es que tenemos que ensanchar la tienda porque esos hijos que van a ir llegando van a estar siendo cuidados allí en esa tienda, en nuestras iglesias, dándoles la Biblia, alimentándolos, enseñándoles cómo caminar con Cristo. Pero ¿saben qué va a pasar? Un día van a madurar y un día van a salir. La palabra que está aquí en nuestro texto, que dice porque te extenderás, implica no solamente que se va a ampliar, sino que implica una ruptura, una brecha. Y cómo no pensar en eso cuando uno de nosotros sale al campo misionero. Es una ruptura, ¿cierto? Ya no compartimos todo el tiempo, pero está extendiéndose a mano derecha y a izquierda. Entonces, lo primero que vemos es que nuestra familia va a crecer, iglesia. Un día, tú que estás ahí sentado, vas a crecer
y tal vez tú seas el próximo a salir. Bueno, Dios quiere que salgas a ser bendición. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Y vayamos a Génesis, y nos quedan 2 pasajes y terminamos. Génesis 28:14. Te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Génesis 28:14. Miren cómo Dios en esta porción de la Biblia le está hablando es a uno de los hijos de Abraham, ¿cierto? Y especialmente, a uno de los descendientes de Abraham, a Jacob, ¿cierto? Su nieto. Y dice ahí en Génesis 28:14, dice, hablándole Dios a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Iglesia, es algo que va a pasar. Si seguimos fieles a Dios y si seguimos andando por fe, no en nuestra carne, sino en fe, Dios va a extendernos. Los hijos de la iglesia, los hijos de Dios, ¿cierto? Que habitamos en esta tienda que se llama, la Biblia dice, de Colombia, un día van a salir y seguirán saliendo y nos seguiremos extendiendo. Es algo que va a pasar. Dios se lo prometió a Abraham, se lo confirmó a Isaac, se lo reconfirmó a Jacob. Es algo que va a pasar. Y Dios va a cumplir su promesa, querámoslo o no. Y dice allí en nuestro texto, porque te extenderás. No es una opción, es algo que va a pasar. Y es una promesa de Dios. Así como a la final Dios le dio el hijo a Abraham y a Sara. Se lo dio porque fue una promesa de Dios. Entonces Dios desea que salgamos a hacer bendición, que salgamos a llevar su palabra a otras naciones, a que puedan recibir la salvación. Pero también, ¿saben qué está diciéndonos Dios? Bueno, es hora de moverse porque tu familia saldrá a recibir su herencia. Y dice nuestro pasaje ya finalizando, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y dice la promesa realizada mediante la fe. Dice en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Iglesia, si queremos alcanzar al mundo, lo tenemos que hacer mediante la fe. No podemos hacerlo en nuestra carne. Es algo que Dios va a hacer. La pregunta es, ¿lo crees? Abraham lo creyó. Abraham le creyó a Dios y aunque no lo vio con sus ojos, con los ojos de la fe le creyó. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Y miren, en el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero pilas acá y con esto terminamos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios nos dice, es hora de remodelar. Y para remodelar primero debes regocijarte. De verdad debe estar el deseo en tu corazón de querer tener hijos para Dios. Y si está en tu corazón, alégrate porque Dios te los puede dar. Solamente tienes que andar como Dios pide y Dios te dará tus hijos. Ora por ellos, ora por ese fruto, por esa nueva alma que Dios te pueda dar.
Una vez Dios te lo dé, necesitas ensancharte para cuidarlos, para abrazarlos, para que tengan una habitación, para que tengan una iglesia local donde ser cuidados. Y van a seguir siendo cuidados y un día saldrán a seguir heredando las naciones, porque Dios se lo prometió a Abraham y ahora es parte y es nuestra responsabilidad imitar a Abraham, creerle a Dios. Acompáñenme orando. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras un camino diferente, un camino que el mundo no conoce, y es el camino de la fe. Señor, te pedimos que nos permitas hacer los ajustes, remodelar, Señor, nuestra vida, cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que anhelemos tener hijos, y que cuando llega un hijo de verdad sea un regocijo, Señor, que maduremos, que crezcamos, que amemos las cosas que tú amas, Dios. También pedirte que haciendo esos ajustes nos permitas, y que tú lo hagas, que nuestro corazón se ensanche, Señor, para poder abrazar al mundo entero. Y al poder abrazar al mundo entero, poder tener una iglesia para cada persona, Señor. Y que Colombia para Cristo, Señor, tú lo sigas haciendo esa realidad, y lo vas a hacer realidad, Señor. La pregunta es, ¿con quiénes? Con unos como Abraham. Y la pregunta también, Señor, es si realmente te vamos a creer. Bueno, Dios, hoy queremos decirte con todo nuestro corazón que creemos que tú lo puedes hacer porque lo prometiste. Y te pedimos que nos guíes para saber cómo ensancharnos, qué pasos dar. Y Padre, gracias porque es una promesa firme y tú lo harás, Señor. Colombia para Cristo es y seguirá siendo una plataforma a las naciones. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra, y te pedimos que nos acompañes el resto de la tarde. En el nombre de Jesús, amén. Sin duda alguna le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios también por ese desafío que nos acaba de regalar a través de Iván. Ojalá que lo estemos guardando en nuestro corazón. Ahora la idea es que nos tomemos 30 minuticos de descanso para estirar las piernas, para estirar el cuerpo, pero también pueden comer algo, ¿cierto? Para cobrar fuerzas y ánimo, y sobre todo preparémonos para escuchar el desafío que Dios tiene para nosotros este año. Nuestro invitado especial es Rudy, nuestro pastor, y él nos estará animando y desafiando cada noche a poner los ojos en Dios y en su causa. Así que tomemos este descanso y preparémonos para lo que viene ahorita. El link estará activo a las 7 de la noche para que todos estemos atentos y sigamos conectados.